A ver chicos, hoy día lo que vamos a ver, la semana pasada terminamos viendo cómo era el cálculo de diámetros, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Hoy día vamos a ver la continuación, ya que corresponde al cálculo de pérdidas. ¿En qué consiste el cálculo de pérdidas? A ver, todas las tuberías, ¿ya? O sea, no mantiene lo que es la presión del agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que existe fricción, ¿no? Dentro de la tubería, ¿ya? Si nosotros ingresamos con una presión eh, de 10 o de 20 metros columna de agua, por ejemplo, 20 metros, ¿ya? Ahorita voy a explicarle, bueno, sí le expliqué un poco que era lo de metros columna de agua, que era una forma de medir la presión, así como los pascales, como los milímetros de mercurio, etcétera, ¿ya? Entonces, la forma de medir la presión para los sistemas de red de agua fría y también agua caliente es los metros de columna de agua, ¿ya? A ver, entonces, lo que hoy día vamos a ver es el tema de cálculo de pérdidas, ¿sí? Normalmente porque sucede por lo que les digo, ¿no? Las tuberías tienen rugosidad y entonces van haciéndole perder presión al agua, ya que está fluyendo. Y si tú tienes en un ingreso una presión de 20 metros con una de agua, cuando llegue a, no sé, al tercer piso, ya no llega con la misma fuerza. Llega tal vez de los 20 te quedan 10, tal vez, ¿no? O te quedan 2, te queda uno, ¿ya? ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que como mínimo, nosotros en nuestro punto de salida más alejado o más alto, ya deberíamos tener 2 metros de columna de agua para satisfacer la funcionalidad más que todo. ¿Ya? Si tenemos menos de eso, la presión no va a ser suficiente, ¿ya? Y puede que el agua salga, como en algunos casos, no sale con muy poca presión, o tal vez ni llegue el agua, ¿ya? Entonces, para eso nosotros hacemos el cálculo de pérdidas, ¿ya? Para verificar que la presión de ingreso, para verificar más que todo la presión de salida, ¿ya? Que con la presión de ingreso que tengamos se pueda cumplir lo que se requiere para la presión de salida, es, que es como les digo, 2 metros de columna de agua. ¿Ok? A ver, este método de cálculo de pérdidas aplica tanto para la misma tubería como para los accesorios. Yo a partir de ahora, bueno, en adelante le voy a decir accesorio a los codos, las T, las válvulas, las reducciones, el medidor, las uniones, etcétera. ¿Ya? Todo eso se van a llamar accesorios. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ya? El método de diseño de cálculo de pérdidas está referido a tuberías de fierro galvanizado. Ya lo que vamos a ver, los datos o resultados son funciona el fierro galvanizado. Ya, a ver, por ejemplo, si ustedes buscan en internet también pueden encontrar lo que corresponde a tuberías de PVC. ¿Ya? Aquí lo que hacemos es la conversión. ¿Sí? Las tuberías de PVC tienen un factor de 100. ¿Ya? Y las tuberías de PVC tienen un factor de 140 o 150. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar con 140. ¿Pueden encontrar diferentes factores? Sí. La fórmula general, eso sí no cambia. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A ver, a esta tabla que corresponde a la longitud equivalente de cada accesorio en función de tubería. O sea, ¿cuánto equivale cada accesorio como una tubería? ¿Ya? ¿Para qué es esto? Porque nosotros vamos a ver más adelante que lo que vamos a convertir a pérdidas, ¿ya? A pérdidas de presión, van a ser longitudes de tubería. ¿Ya? Aquí lo que tenemos es diferentes accesorios. Si nos faltan, como les digo, ustedes pueden buscar en internet fichas técnicas de accesorios de tuberías de alguna marca en específico, ¿ya? Y te van a salir también sus datos. Y aquí tenemos los diferentes diámetros que manejamos para las
instalaciones, ¿ya? Eso lo vemos después. Para determinar la pérdida de carga, se debe conocer los siguientes datos, ¿ya? Que es correspondiente a cada tramo de tubería para poder determinar la pérdida de carga y al final la presión final que se tiene del tramo, ¿ok? Para hallar la pendiente, que es esta fórmula de aquí, ¿ya? Hay variaciones de la fórmula dependiendo de las unidades, ¿ya? Bueno, eso está con un factor fijo de 140, pero si lo cambiamos a 150, este factor también cambia. Hay otras fórmulas donde el S, que es la pendiente, está en función del caudal, ¿ya? Igual también se las voy a mostrar más adelante, del caudal, del diámetro y del factor C, que les digo que está en la tabla, ¿no? El de el coeficiente del Hazen-Williams. Hazen-Williams es esta fórmula, ¿sí? ¿Qué requerimos nosotros para poder hacer este cálculo de la pendiente? Que ahora vamos a entender por qué es importante. El caudal y el diámetro de la tubería. Por eso ustedes ya saben diseñar el diámetro. Y el caudal ustedes ya lo han hallado como el gasto probable de cada tramo. Entonces, y el C es un dato, ¿no? Y en este caso no está directamente convertido, pero con eso ustedes ya saben cómo calcular lo que corresponde a la pendiente. Después, ¿qué tenemos que hallar? La longitud total. Esta es la longitud equivalente, ¿sí? Es la longitud de las tablas y aparte la longitud de la tubería. Regresemos a la tabla un ratito. Si se dan cuenta aquí, en la parte de aquí arriba que estoy pintando, hay una formulita. La longitud es igual a 0.537 por la longitud que tenemos en tubería de PVC, ¿ya? Nosotros vamos a calcular todo en función de fierro galvanizado y después lo vamos a convertir, ¿ya? Entonces, aquí, para convertir lo que es tubería directamente a fierro galvanizado se multiplica siempre por 0.537, ¿ya? Muy aparte de estas longitudes de aquí. Estas son longitudes equivalentes directamente en fierro galvanizado, que después se tienen que sumar a lo que calcules por la longitud, ¿ya? Y con eso se halla la pendiente, ¿no? Después sumamos con longitud de las tuberías, esta longitud convertida, ¿no? Los accesorios se detallan a partir de la tabla. Después se suman, porque al final todo esto en función de longitud. Y por último, las pérdidas reales son la pendiente que hemos hallado por fórmula por las longitudes que hemos calculado de la tabla y la longitud de tubería que se tiene, multiplicada por 0.537. ¿Ya? Esto se hace por tramo, pero no por todos los tramos. A ver, esto siempre tiene que quedar claro porque ahí se confunden. Es por el tramo crítico. El tramo crítico, ahora lo vamos a ver en qué consiste. ¿Ya? Normalmente es el aparato sanitario, ¿ya? Si es que, bueno, en cualquiera de los casos, el que está más alejado puede ser en altura, ya que esté en el último piso del edificio, ¿ya? Y que sea el más alto de ubicación, o esté muy alejado, ¿no? Que esté más lejos horizontalmente, y que esté también más ubicado en altura, ¿ya? A ver, llegamos a lo que corresponde el cálculo, ¿ya? Ustedes normalmente tendrían que trabajar sobre una hoja de cálculo de esta forma, ya que es una hoja sencilla, ¿sí? Hay otros formatos, sí, hay otros formatos. ¿Ustedes quieren trabajar en otros formatos? Sí, normal. Aquí, ¿qué voy a poner? Aquí, en primer lugar, lo que voy a poner es la longitud de tubería que tengo,
y todos los accesorios en lista. Después voy a convertirlo, como dice, ¿no? C igual a 100. Luego de llenar toda la lista, se llenan los valores de longitud equivalente. Entonces veamos un ejemplito de un tramo. Por ejemplo, tengo el tramo GX, ¿ok? Longitud 3.3 metros. Aquí pongo, ¿no? 3.3 metros de tubería de PVC. Unidades de gasto fueron 2. Entonces su gasto probable fue 0.08 y su diámetro de media. La pendiente que tengo es esta de aquí. Aquí hemos llenado todos los accesorios y aquí hemos puesto los valores de la tabla, ¿no? Que indican como longitud equivalente. Luego esto se va a sumar. Por ejemplo, aquí 3.33, este se ha multiplicado por 0.537 y te da 1.77. Y por último, entonces, se tiene que la pendiente que salió por la fórmula se multiplica con la longitud equivalente de la suma de todos los accesorios más la longitud de la tubería y se obtiene la pérdida en este tramo, 0.35. ¿Ya? Vamos a ver un ratito a qué se refiere con tramos. Más que todo tramos es los puntos que corresponden desde la salida del agua, que puede ser, que en nuestro caso ahora es directo desde la válvula inicial, ¿ya? A ver, a ver. A ver, me explico, no hay problema. O sea, solo estoy leyendo datos acá por ahí. Ok, ok. A ver, los datos de longitud, unidades de gasto, caudal, diámetro, ya, excepto pendiente, estos son los que ustedes pueden hallar de la parte del cálculo del diámetro, ¿ya? Que lo vimos la semana pasada. Igual lo vamos a repasar. Por ejemplo, yo tengo que la longitud del tramo mide 3.3, ¿no? Unidades de gasto son 2 nada más. Ya tenemos ahí la longitud. Unidades de gasto, bueno, en este caso son 2. El caudal se saca de la tabla de unidades de gasto, ¿no? Perdón, de la tabla de gasto probable, donde entras con unidades de gasto y ahí es el caudal. El diámetro lo escoges en función de lo que estás diseñando con el caudal, ¿no? Y el S o la pendiente se calcula de esa fórmula de aquí, ¿sí? Con esos datos que tienen ahí. Igual voy a pasar otra fórmula más del mismo tipo, o sea, para hacer lo mismo, ¿no? Hay varias fórmulas para hacer lo mismo, ¿ya? En la parte de en medio, lo que coloco es la longitud de tubería, ¿no? Que es la misma que de aquí, y todos los accesorios después en lista, ¿ya? Si me falta espacio, añado más espacios. Y se pone el valor que corresponde como longitud equivalente de una T aquí, ¿no? Por ejemplo, una T de media para un diámetro A de media tiene longitud equivalente de 0.2. A ver, teníamos la cara T de media, ya, vamos a ir a la tablita. Teníamos una T de media y buscamos, ¿no? T de media. Hay dos T recta y T de derivación, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero primero vemos que este caso es T recta. T recta de media 0.2. O sea, simplemente es buscar el accesorio, buscar el diámetro y escoger el valor, nada más. ¿Ya? Para todos los accesorios.
Después, se suman estas longitudes de aquí y por último se multiplica 3.67 por 0.0949. ¿No? A ver, igual se lo voy a explicar ahorita, vamos a avanzar con un ejemplo también, pero a ver. A ver, eso lo que les explicaba esta tablita de aquí es para un tramo. Nosotros normalmente tenemos varios tramos diferentes, ¿ya? Normalmente se arma una parte de esa tabla para cada tramo, ¿ya? Porque varían los datos de entrada. A ver, como les decía, ¿no? El cálculo de la pérdida se realiza en la línea crítica. A ver, entonces el cálculo de la pérdida no se realiza en todos los tramos que vamos a tener en nuestro plano, porque si no nunca vamos a acabar. Se realiza en el punto más crítico. El punto más crítico normalmente es el punto más alejado que requiere la presión mínima para su funcionamiento, ¿ya? Como les decía, ¿cuál es el punto más crítico? Puede ser, o bien, la ducha del último piso, ¿ya? O la ducha del primer piso, pero que esté muy al fondo, ¿ya? Dependiendo de qué tan de la forma de la casa. Normalmente es del último piso la ducha que está más alejada, o sea, más alejada de la salida de agua, ¿ya? En esa salida de agua, en este caso, que es un sistema directo, está en después del medidor, ¿ya? Ahorita vamos a ver lo que corresponde a conexión domiciliaria y todo eso y van a entender desde dónde empieza nuestro cálculo, ¿sí? A ver, de ahí les explico lo que consiste esto, ¿no? Presión es igual a nivel presiométrico menos nivel físico, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer que la presión, por ejemplo, ¿no? Nivel presiométrico es lo que van a hallar tanto físico más presión. El nivel físico sabemos que es el nivel físico y la presión es la resta entre ambos, ¿ya? La idea de lo que nosotros queremos es que este valor, porque esto de aquí y esto de aquí, sean mayor a 2, ¿no? Este tal vez no es el último tramo, pero se van a dar cuenta que en el último tramo reduce bastante, ¿no? Y hay que verificar que eso sea mayor o igual a 2. A ver, para que se entienda un poquito, ¿no? La presión es nivel piezométrico menos nivel físico, ¿ya? Y normalmente lo que hacemos nosotros es, al momento de calcular, empezamos en el punto que tiene, porque por este caso, la presión más baja, ¿no? O la presión que queremos, 2 metros. Y a partir de ahí vamos a hacer nuestros cálculos de regreso, ya después de haber hecho el cálculo de la primera parte de la tabla, que es esto de aquí, ¿sí? Con S, la pendiente, por la longitud, me va a dar esto de aquí, que es la altura de pérdidas. ¿Ok? Mientras yo regrese al origen, o sea, mientras yo normalmente mi tabla termina con el último punto donde es la salida, aquí tal vez sea la salida de la ducha, y empieza con el punto de donde viene el agua, ¿ya? Entonces, es obvio que esta presión donde inicia tiene que ser mucho mayor, ¿ya? Y entonces, a ver, si se hace el movimiento inverso, normalmente estos de aquí, y aquí se suma, a ver, ¿listo? ¿Ya? A ver, para obtener lo que es el nivel piezométrico, ¿sí? Si yo quiero regresar del nivel piezométrico hacia el punto siguiente, o sea, el punto anterior, mejor dicho, aunque tengo los puntos, ¿no? Punto B, que es el punto final, punto A, el punto de inicio. Ya, estas pérdidas tengo que sumarlas con el nivel piezométrico y me va a dar el nivel piezométrico del punto anterior, ¿ya?
Y cuando llego al final, este nivel biométrico, como les dije, no se resta el nivel físico y se obtiene la presión. ¿Ya? Este cálculo se repite. Según la cantidad de tramos que tengas, empiezas igual, no empiezas con 2, que es el último punto seguro, y vas regresando para ver después si la presión que tienes aquí es suficiente, ¿no? Esa presión de 5 metros de columna de agua para un piso. Tenemos dentro de la conexión domiciliaria lo que es el medidor, ¿no? Que es lo principal, ya que se puede hacer de volumen o velocidad. Y como se indica, los medidores de volumen son los más precisos y los de velocidad se refieren para aguas calcáreas, arenosas o cuando el agua es abundante y barata, ¿no? Entonces lo más probable es que nosotros en nuestra casa tengamos un medidor de volumen. Aquí hay un esquema, ¿no? La conexión domiciliaria es a partir de aquí hasta aquí. Y de ahí ingresa a la vivienda, ¿no? Por aquí. Esto de aquí, la conexión domiciliaria, lo que he puesto como un corchete. Perdón, me faltó ahí el medidor. A ver, la conexión domiciliaria se calculará conjuntamente con el sistema de distribución, considerando que la presión mínima en la salida de los aparatos sanitarios sean 2 metros de columna de agua. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esto aquí lo vamos a diseñar considerando que en el elemento que esté más alto dentro de la vivienda obtenga una presión mínima de 2 metros de columna de agua. ¿Ya? ¿Qué voy a calcular aquí yo? Yo voy a calcular, verificar el diámetro de los elementos y el diámetro de las tuberías. Voy a verificar eso. ¿Ya? La tubería de alimentación, en caso de no contar con depósito, es el tramo comprendido entre el medidor y la válvula de llenado del depósito. De contar con depósito, perdón. En caso de no contar, es el tramo entre el medidor y el inicio de la red interior de distribución, dentro del límite de propiedad. ¿Ya? Son las tuberías que alimentan a los aparatos sanitarios. ¿Sí? A ver, para el cálculo de tubería hay que tener en cuenta lo siguiente: presión de la red pública, ¿ya? Esto normalmente te lo da el que brinda el servicio de red de agua. Altura física entre la tubería de la pared de distribución pública y el punto de entrega del edificio, las alturas físicas, ¿ya? Es importante conocerlas. Esto ya se ve en los detalles de planos, ¿no? O con alturas referenciales típicas, ¿ya? Y hay que conocer las pérdidas por fricción en la tubería, ¿no? Esto es lo que se hace en el cuadro que les he mostrado. A ver, se recomienda que la pérdida de carga en el medidor sea menor al 50% de la carga disponible. Ya, esto después se va a ver. La pérdida de carga en la línea de alimentación desde el medidor hasta el punto de entrega a la cisterna. Bueno, esto es cuando trabajamos con cisterna. Todavía no lo vamos a trabajar con cisterna. Lo que vamos a trabajar es el sistema directo. ¿Ya? A ver,
Esto se utiliza, ese sistema se utiliza cuando la red pública es suficiente, ¿ya? Para servir a todos los puntos de consumo. Esto se verifica a través del cálculo de pérdidas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer más que todo cuando hagamos sistema directo, verificarlo. Si es que no funciona o no cumple, se tendría que aplicar un sistema indirecto. Si trabajamos con un sistema directo, ya se tiene que garantizar el abastecimiento continuo, ¿sí? Y la presión adecuada, ¿no? Podemos garantizar la presión con el cálculo de pérdidas. El abastecimiento continuo, bueno, eso depende del que brinde el servicio, ¿ya? En estos casos no es necesario considerar la dotación. La dotación es para sistemas indirectos como tanque elevado o cisterna o el mixto, ¿no? Que tiene ambos, tanque elevado y cisterna. El diseño en general se basa en las unidades de gasto, lo que ya les expliqué. El diseño en general se basa en las unidades de gasto, lo que ya les expliqué. Ya a los gastos respectivos que corresponde a la tabla de gasto probable, ¿no? Y a las pérdidas, ¿sí? La conexión domiciliaria se calcula conjuntamente con el sistema de distribución, considerando que la presión mínima en la salida de los aparatos sanitarios será de 2 metros de columna de agua. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros hacemos doble cálculo. Un cálculo de la salida de toda la red de alimentación, que es desde la fachada hacia adentro, y de la parte de la conexión domiciliaria, que es desde la red pública hasta la fachada, ¿no? Que incluye medidor. ¿Ya? Bien, lo voy repitiendo varias veces. Garantizar 2 metros de columna de agua en el aparato más lejano. A ver, vamos a tener un ejemplito para ver el tema del diseño. ¿Ya? A ver. Va a ser un edificio familiar de 2 pisos. ¿Ya? A ver. Presión disponible del primer piso, o sea, lo que brinda, que da el servicio de agua fría, son 21 metros de columna de agua. Altura de descarga de los aparatos según el reglamento, eso lo vamos a ver ahora. Debería usar PVC clase 10, factor 0.537, es para la conversión de las longitudes. Y longitud de la conexión domiciliaria 4 metros. Esa es la longitud de la tubería en la calle. Ya, las alturas de los aparatos a considerar. Ustedes pueden considerar esto siempre si quieren, porque eso es de la norma. Ya, la ducha está a 2 metros, el lavadero está a 1 metro, el lavatorio a 1 metro y el inodoro a 40 centímetros. Ya, esas son las alturas comunes típicas para los aparatos sanitarios. A ver, para el ejemplo, hay que hacer croquis de sistema de distribución, el plano, ¿no? Definir el camino o línea crítica hasta la salida más desfavorable, lo que les estoy diciendo hace un momento, ¿no? Normalmente es la ducha más alejada, ¿ya? Definir los tramos de la línea crítica según sus unidades de gasto, o sea, hay que ponerle las unidades de gasto a esa línea crítica. Y después se hace el cuadrito, ¿no?
Primero para el cálculo de diámetros. Tramo, longitud, unidades de gasto, caudal y diámetros. A ver, acá les muestro el plano, ¿no? Del primer piso. Eso también, bueno. Acá tenemos al lado derecho el medidor, ¿ya? La válvula principal, tubería, una T, tubería, válvula del baño, ¿no? Y de ahí, y aquí tenemos la instrucción para otro baño y una cocina. En una forma de conexión isométrica, tenemos que nuestro punto crítico está aquí. Regresemos al plano anterior. El punto crítico aquí es esta ducha de aquí, ¿no? Aquí, este punto. ¿Ya? El recorrido es baja de la ducha, dobla, entra la llave, sale, se cruza con una T y después la válvula, ¿no? Lo que yo voy a calcular para mis pérdidas es hasta aquí, ¿ya? Considerando la válvula principal, ¿sí? Lo que me dice, lo que me decía los pasos era primero, hago mi trazado, ya tengo mi trazado, después indico las unidades de gasto que pasan por cada tramo de tubería. Sabemos que aquí, desde X, cuando es ducha, salen 2 unidades de gasto. El inodoro son 3, se suman 5. El lavadero es 1, se suman 6, ¿no? Y pasa por aquí 6. De la otra conexión hicieron su cálculo igual como nosotros y llegaron 10. ¿Sí? Después, 10 más los 6, tenemos aquí 16 unidades de gasto. Y esas son las que van a llegar al medidor. Hasta ahí. ¿Está claro, chicos? Esto de acá, las unidades de gasto, lo hemos visto la semana pasada. Solo las he vuelto a hacer para este. ¿Sí? Entonces yo hago mi cálculo de diámetros, como ya les expliqué a ustedes, ¿no? Pongo los tramos. ¿Dónde están estos tramos? CX, BC, AB, A1. Son de mi ruta crítica. ¿Cuál es tu ruta crítica? Es esta de aquí. La que sale desde el punto más desfavorable, ¿ya? Y recorre todos los accesorios que le toca recorrer hasta llegar a la salida, que es el medidor. Esa es mi ruta crítica para este caso, ¿ya? En este caso, la tubería está muy alejada, ¿no? Y es el que está más alto, alejada y alto, ¿sí? ¿Dónde yo pongo los puntos para separar mi tubería? Por ejemplo, aquí es X, ¿no? Donde hay una T, es el siguiente punto. Este punto de aquí, lo voy a pintar con otro color. Entonces, ahora sí, ¿no?
Este C, perdón, terminé de poner todos, ¿no? Este otro punto es B, este de aquí es el C, no, este punto es A, y bueno, y A mayúscula es el punto final, ¿ya? Donde hay una T, donde cambian la cantidad de unidades de gasto que pasan por tu tubería, hasta ahí es donde va un tramo, ¿sí? Entonces yo tengo acá 1, 2, 3, 4 tramos. Aquí están mis 4 tramos, coloco las longitudes, las unidades de gasto que han pasado por cada una, calculo. Calculo este gasto probable, que lo saco de la tabla, y empiezo a coger mi diámetro mínimo y máximo. Mínimo y máximo. Entonces de ahí escogemos nuestro diámetro de diseño. Y bueno, y la pendiente es opcional, lo podemos calcular después igual, para la otra tabla. ¿Ya? Igual acá ya la podemos manejar para la siguiente tabla. ¿Sí? Pero eso del cálculo del diámetro ya lo manejan ustedes. A ver, la presión que va a ser proporcionada por la República, ¿ya? Para verificar esto se hace el cálculo de pérdidas en la ruta crítica. Es la ruta que hemos visto ahora según el punto más alejado. Luego se va a hacer el cálculo de la conexión domiciliaria desde la matriz hasta el medidor de agua. ¿Ya? Para ello se calcula el caudal en función de la dotación, ¿ya? 16 unidades de gasto. Con las 16 unidades de gasto que llegan hasta el final después del medidor, se halla el gasto probable, ¿no? Que es esto de aquí, de la tablita. Definimos los diámetros, ya en este caso se ha cogido una pulgada, podría ser 3/4, no hay ningún problema, ¿ya?
¿ya? Igual como se hace el cálculo de diámetro general, ¿no? Se hace el cálculo de diámetro para la tubería que va en el medidor, ¿ya? Y se hace el cálculo de pérdidas. Esto es primero para la parte del medidor, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué tenemos ahí? Eh, a ver, chicos, antes de empezar esto, ¿les parece que hacemos un break ahora? Y ya después le damos de largo con lo que es el cálculo de pérdidas para la conexión domiciliaria y el de aquí, que es el más detallado, ¿ya? Que ese de aquí es para la parte interior, que y los dos tienen que aprender a hacerlos perfectamente para la T1. Sí, muchachos, a partir de aquí va a ser así, ¿ya? Si aprenden este de aquí, los demás se les va a salir más fácil, ¿ya? Pero de aquí hasta que terminemos todo lo que es agua fría y todos los sistemas, es así, bastante cálculo, ¿ya? Igual lo voy a tratar de manejar en un Excel para explicarles, pero la idea es que ustedes mismos también trabajen en su propio Excel, ¿ya? A ver, vamos a ver directamente el ejercicio, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora como ejercicio es el cálculo de pérdidas en todo el tramo de, de la red de agua. Ustedes ya han calculado sus diámetros, eso se hace después de haber calculado los diámetros, ¿ya? Y de haber ubicado las unidades de gasto, ¿sí? Son dos partes del cálculo. Una es la parte interna, desde la fachada hasta el punto más crítico, ¿ya? Y el otro es la conexión domiciliaria, que corresponde al tramo desde la red pública hasta el medidor, ¿ya? De esta manera, como los he pintado, ¿sí? ¿Cuál es la ruta crítica? La ruta crítica es el punto más alejado o más alto, ¿ya? Y si puede ser ambos, ¿no? Más alejado y más alto, ¿ya? De la red que tenemos. Sí. Si nosotros garantizamos que en ese punto hay una presión mínima de 2 metros de columna de agua, en ese punto tenemos 2 metros de columna de agua, ¿ya? Entonces, eso nos indicaría que todos los puntos tienen más de 2 metros de columna de agua. Por eso se le llama la ruta crítica. Si nosotros garantizamos que en su funcionamiento va a estar todo bien ahí, en ese punto, entonces todos los demás puntos van a tener más de esa presión, ¿ya? Con esa idea lo que se hace ahora es un isométrico para poder medir las longitudes reales de tramo a tramo, ¿ya? ¿A qué me refiero con tramo? Me refiero a tramo es desde el punto de salida hasta cada T, ¿ya? ¿Por qué a cada T? Hasta llegar al punto del medidor. Ok, ¿por qué cada T? Porque en cada T siempre hay un aumento de las unidades de gasto. Si se dan cuenta, desde la salida de la ducha, ¿ya? Que es el punto X, hasta llegar a la primera T, que es el punto C, tenemos 2 unidades de gasto. Después de ese punto C, tenemos 5 unidades de gasto, porque se ha sumado lo del inodoro. Después del punto B hasta el punto A minúscula, tenemos 6 unidades de gasto porque se ha sumado una unidad de gasto más del lavadero. Después, en el punto A, tenemos una T que viene de la cocina, de los otros servicios, ¿ya? Y suman unas 10 unidades de gasto. Estas 10 unidades de gasto se suman a las 6 y tenemos 16 en el último tramo, ¿ya? Es decir, que esta casa sirve 16 unidades de gasto en general, ¿sí? Hasta aquí, ¿está claro esto de la ruta crítica, chicos?
los que estén por ahí. ¿Sí? Ok, eso es lo principal, porque ustedes tienen que identificar la ruta crítica. Yo en este caso se la estoy dando por el ejemplo, pero ustedes en su plano tienen que identificarla. ¿Ya? Entonces, entonces primero tenemos que hallar nuestros diámetros, ¿no? Con las unidades de gasto que tenemos, ¿ya? Que es esta parte de aquí, este tramito de aquí, de la parte que está en verde del cuadro, ya, solo para la ruta crítica en este caso. Pero para su cálculo de diámetros en general, ¿ya? Sí tienen que hacer su tabla para todos los tramos, ¿ya? El diámetro se calcula para todos los tramos, porque ustedes se dan cuenta en los planos de instalaciones, las tuberías tienen diámetros, ¿ya? Pero para las pérdidas solo se hace para la ruta crítica, ¿sí? Es una diferencia, ¿ya? Aquí, bueno, aquí yo necesito para la ruta crítica el diámetro de la tubería, ¿no? Entonces hago mi cálculo de diámetros. Con las unidades de gasto, entro a la tablita del anexo 1, ¿no? Y hallo eh, estos que eran, este es el gasto probable, ¿sí? Con el gasto probable entro a la otra tablita que les mostré para el diámetro, calculo el diámetro máximo y el diámetro mínimo, con el procedimiento que les expliqué. Después ustedes escogen un diámetro, ¿ya? ¿En qué van a basar cómo escoger el diámetro? Las salidas normalmente son de media. Los tramos intermedios son de 3/4 en su mayoría. Y si ya necesitas, los tramos intermedios son de 3/4 en su mayoría. Y si ya necesitas, le pones diámetro de pulgada. ¿Sí? Trata de trabajar siempre con el diámetro, con el diámetro menor. ¿Ya? Después van a ver si es que las pérdidas salen muy altas, se tenga que aumentar el diámetro. ¿Sí? Pero en su mayoría traten de trabajar con el diámetro menor. ¿Ya? Y después hallamos la pendiente con esta fórmula. Hay otra fórmula, se las voy a presentar en la siguiente clase, ¿ya? Pero la idea es que trabajemos con una nada más. Puede ser esta o puede ser la otra, ¿sí? A ver, vamos a calcular primero la conexión domiciliaria. ¿Sí? La conexión domiciliaria es la conexión del medidor hasta la matriz, ¿ya? Se ha calculado la dotación, se tiene 300 metros cuadrados de lote, la vivienda tiene una dotación de 1900 litros por día, ¿ya? Se tienen 16 unidades de gasto, entonces se tiene un gasto probable de 0.46 litros por segundo. ¿Ya? Yo con esto que hago, voy en mi tabla de diámetros y tengo el diámetro máximo y mínimo. ¿Ya? Y escojo uno de los dos diámetros. En este caso escogió una. ¿Ya? Entonces voy a hacer mi tabla de pérdidas. Esta de aquí. ¿Ya? ¿Ya? Normalmente vamos a tener, sí o sí, lo que corresponde a corporación y curva, que es la parte que se conecta directamente con la red pública. ¿Ya? A ver, denme un segundito, voy a cambiar la forma de compartir para que se puedan ver dos cosas a la vez.
A ver, ahí se nota mejor. ¿Por qué? Porque así puedo explicarles de dónde sale cada dato. Esta es la tabla de longitudes equivalentes, ¿sí? Como les digo, ustedes pueden conseguir de algún tipo, de algún proveedor de aparatos, de accesorios sanitarios, y puede ser diferente. No varía mucho, puede variar un poquito, ¿ya? Pero también es una opción. Yo aquí les doy esta tablita de aquí de longitudes equivalentes, ¿ok? A ver, estamos aquí, ¿ya? Lo que les decía era que la corporación y curva ya es la conexión directa del con la matriz, ¿ya? Con la república. Hemos escogido, acuérdense, un diámetro de 1 pulgada. Entonces, en la tabla de aquí vamos a ver todos los valores que corresponden a un diámetro. Aquí tenemos, miren, corporación y curva. Con otro color. Ahí está. 1 pulgada es 5.05. Ahí está. ¿Ya? De ahí tenemos 4 metros de tubería de plomo. ¿Ya? La tubería de plomo la trabajamos igual. ¿Ya? La trabajamos como si fuese hierro fundido. No hay conversión. ¿Sí? Puede ser de plomo, puede ser tubería de PVC. ¿Ya? Eso va a depender del lugar donde se instalen. ¿Sí? Pero en este caso, ustedes también pueden asumir que es de plomo para sus casos. ¿Ya? De ahí tenemos que el medidor volumétrico, ¿dónde está? Aquí está el medidor. Por todo el mismo color. 5.35 para 1 pulgada. Ahí está. Y dos válvulas en medidor, ¿no? Hay que ver qué tipo de válvulas han colocado, ¿no? Suman 16. Aquí están, llave de medidor. 8, 16. Listo. ¿Sí? Como digo, todas las longitudes equivalentes de los accesorios salen de esta tabla. ¿Sí? Según el diámetro. ¿Ya? La longitud de tubería, este sí creo que debería cambiarle de color. A un naranja. Esto lo regreso amarillo. Ya. Ahí es mejor. ¿Ya? La tubería sí se calcula por esta formulita de aquí, multiplicado por 0.537, pero cuando pasa a tubo. En este caso sigue siendo un fierro, ¿ya? Se puede considerar como si fuese hierro fundido, ¿no? Ya, aunque sea de plomo, ¿ya? De ahí, a ver, teníamos que el caudal era 0.46, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer la formulita y me va a salir esta pendiente, ¿ya? La fórmula aquí está, ¿no? Aquí la he puesto para que se acuerden. Y acuérdense, para hallar las pérdidas finales, que es H, era la suma de las longitudes equivalentes por la pendiente, 30 por 0.0825. Suman en total
2 metros de columna de agua. ¿Ya? Por ahora tenemos 2 metros de columna de pérdida de columna de agua en la matriz, en el ingreso. Ahora nos falta calcular en nuestro tramo crítico. ¿Ya? A ver, primero, desde el tramo A1 hacia A, vamos a llenar los datos, ¿no? Desde A hacia A mayúscula. ¿Qué tenemos? Mira, acá te dice que hay 10.39 metros de tubería. No lo sé, pero sí debe haber, seguro. ¿Ya? Hay que considerar incluso esos tramitos que suben, ¿ya? Por esa tubería de ahí, ¿sí? Una válvula con puerta y dos uniones universales, ¿ya? Sí, corresponde a esto, ¿no? La válvula normalmente, esta válvula de aquí, tiene siempre dos uniones universales a los costados, ¿ya? Después llenamos las pérdidas. Primero vamos a ver qué hay. 6 codos de pulgada de 90, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, 6. Y una unión, ¿no? ¿Por qué una unión? Acuérdense, los tubos de agua vienen por 5 metros, ¿ya? Si en este tramo de aquí tengo más de 5 metros, tal vez es necesario que haya una unión, ¿ya? Tal vez por aquí hay una unión en la mitad, ¿sí? Listo. Ahora lo que voy a hacer es ver las pérdidas que tiene. Los 10 metros de tubería se van a multiplicar por 0.537, ¿ya? A ver, 10.39 por 0.537. 558, ahí está. Una válvula con puerta con dos uniones universales. Esto es para diámetro de una pulgada. Válvula con puerta 0.2 más dos uniones universales. Uniones, aquí están. 0.3. 0.3, 0.6 más 0.2, 0.8, ¿no? Ahí está, listo. 0.8. 6 codos de una pulgada. Codo de 90. 6. 5.4, ¿no? Está bien. Y por último, una unión de pulgada. Unión de nuevo, 0.3. No importa el tipo de unión. Bueno, no puedo pintarlo. Se suma y se tiene 12.08, ¿no? Para los demás tramos hacemos lo mismo, ¿sí? Dense cuenta, tubería se multiplica por el factor de 0.537. Después, cada accesorio que hay en ese tramo, del tramo AB, ¿ya? Ahora es del tramo AB,
se incluyen, ¿no? Tenemos una reducción de 1 a 3 cuartos. Seguramente por aquí hay una reducción. Creo que la reducción está después. Normalmente se ponen después del T, pero no puedo pintar nada ahí. Ya. Válvula con puerta, esta de aquí, ¿no? Ahí está su reducción. Una T recta, es la T de esta esquina de aquí. La T que está aquí no se ha considerado en ningún lado, ¿verdad? Así que la consideras, normalmente la puedes considerar en el tramo anterior, ya, o en el tramo siguiente, ¿sí? Aquí la estamos considerando en el tramo siguiente, ¿ya? Normalmente la consideras en el tramo de su diámetro, para que no haya ningún problema, ¿ya? Porque si consideras un accesorio de un diámetro diferente, tienes que aplicarle un factor adicional. La idea sería que le consideres eh, dentro de donde está su mismo diámetro, ¿sí? Hubiese sido bueno que esta T recta estuviese aquí, ¿ya? Pero si no, no hay problema igual. Se le aplica un factor adicional, ¿ya? Entonces, sigamos. Válvula con puertas más 2 uniones universales, que son estas de aquí, ¿no? 6 codos, acá hay un codo, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? 6 codos. La T recta que ya les dije, ¿no? Y 2 uniones de 3 cuartos. Muy aparte de las uniones universales que están donde está la válvula, seguramente este tramo de aquí es de más de 10 metros, ¿no? Entonces requieren de 2 uniones, ¿no? Ya es lo más probable, ¿sí? Y después vamos a la otra tablita, ¿ya? Entonces de ahí vamos a escoger las pérdidas, ¿no? Como digo, estos 16, 50, 54 se van a multiplicar por puntos 537, 8.88, ¿no? Ahí está, 8.88. Después, una reducción de 1 a 3 cuartos. Las reducciones se escogen en función del factor, ¿no? Reducción, diámetro menor entre diámetro mayor. Diámetro menor, 0.75, que son 3 cuartos, entre 1.75. Está aquí, ¿no? Para el diámetro de 3 cuartos es 0.15. Aquí está, ¿sí? No siempre te van a salir exactos en estos valores. No te hace problema, escoges el más cercano, ¿ya? Después, una válvula con puerta con 2 uniones universales de 3 cuartos. Con puerta 3 cuartos, uniones 3 cuartos. Punto 25 más punto 25, 0.5 más 15, 0.65. Aquí está, ¿no? Pero no puedo pintarlo. Ahí está. 6 codos de 3 cuartos. Lo mismo, ¿no? Codo 75 por 6, 450. Una T recta. Aquí está la T recta. ¿Sí? T recta sería punto 25. La T recta, como es de 1 pulgada, 0.3, ¿verdad? Ok. Tenemos lo más importante de aquí en adelante. ¿Sí? A ver,
De ahí tenía dos uniones de 3 cuartos. Las uniones están aquí, 3 cuartos, 0.5, ¿no? Ya están todos. ¿Sí? Ustedes van a hacer lo mismo para lo demás, ¿ya? Lo mismo para todos los demás accesorios que hay en cada tramo. Les voy a identificar los accesorios que hay y ustedes van a tener que hacerlo después. ¿Sí? A ver, vamos al... Aquí está. ¿Ya? El otro tramo pequeño sería de B a C, ¿no? Ese tramito chiquito. B a C. ¿Qué hay? Tubería nada más 1 metro y una T, ¿no? Corresponde a la T del punto B, ¿no? Porque se acuerden, eh, esta T del punto A estaba incluida en el tramo A a B, de tramo C a B está incluida esta T de B, y después en el tramo C, perdón, C a X, está incluida la última T, que es la que está en el punto C, ¿ya? Ustedes pueden trabajarlo de esa misma forma, ¿sí? Incluyendo las T eh, en el último tramo, el tramo siguiente, ¿ya? O en el tramo anterior también, ¿ya? Ya depende de ustedes cuál es su facilidad, ¿ya? Cualquiera de las opciones está bien, ¿sí? En el último tramo tenemos una reducción, porque ahora esta tubería de aquí es de media, ¿ya? 3 codos de media, uno, 2 y 3, ¿no? Aquí están considerando un cachito para la salida, que normalmente si se considera, siempre hay un codito de salida, ¿ya? Eso lo consideran siempre en las salidas. Este codito de aquí no siempre se dibuja, pero siempre se considera, les aviso desde ahora, ¿ya? Una T recta, ¿ya? Ah, verdad, me falta explicarles que es una T derivada y una T recta, ¿ya? A ver, en el punto BC tenemos una T derivada, pero aquí en los demás puntos anteriores tenemos una T recta. Es simplemente por el flujo, ¿sí? Voy a cambiar de tipo de trazo, dibujar, ¿ya? Cuando el flujo del agua no cambia de dirección, es decir, en línea recta, se considera T recta. Cuando el flujo viene y cambia de dirección, se llama T derivada. En cambio, la T de C va recto. Es así de simple, ¿sí? ¿Ya? Así de simple se escoge si es una T recta o una T derivada. ¿Ya? A ver, ¿ya? Entonces, por eso aquí en este caso tenemos una T derivada que es de B a C, ya porque cambia de dirección, y después tenemos de C a X una T recta porque va, no cambia de dirección el flujo, ¿ya? Y de ahí tenemos una válvula de compuerta, más dos uniones universales. Porque hay una válvula, normalmente para la salida del agua, así se considera una válvula a mitad de altura, ¿ya? Esas son consideraciones que a veces no están en el plano, pero sí se colocan porque es la llave del grifo, ¿no? La llave de la abertura, ¿ya?
¿Ya? Ya bueno, y después lo mismo, hallamos el cálculo de pérdidas, ¿sí? Entonces, después de yo haber hecho toda esta parte de aquí, de llenar los accesorios y las longitudes de tubería, ¿ya? Y tomar todas mis longitudes equivalentes, hago la suma para cada tramo, ¿sí? Después, ¿qué hago? Multiplico la pendiente que ya hallé, ¿no? Por aquí están todos mis datos del cálculo de diámetro, ¿ya? Multiplico 0.08825 por 12.08, me va a dar 1 metro aproximadamente, ¿no? Después, así, cada pendiente con su longitud equivalente la multiplico, ¿ya? Estas son las pérdidas totales. Este número de aquí, HF, está en metros de columna de agua. Esas son las pérdidas totales, ¿sí? Yo podría tranquilamente terminar mi cuadro aquí y verificar con lo que ya tengo, ¿sí? ¿Ya? Pero bueno, o sea, yo también puedo hallar cuánto es la presión mínima que necesito. Esa de aquí es la presión mínima. ¿Cómo lo hallo? ¿Ya? Porque yo podría tranquilamente sumar 3.16 más sumar más lo que debo del otro, de lo que he perdido de acá, ¿ya? Más esto de aquí, y serían las pérdidas totales que podría tener en la red, ¿ya? Pero a ver, yo puedo tener que calcular la presión mínima que necesito y compararla con la presión que me brinda la empresa que suministra el agua, ¿ok? Empezando como, yo sé que en el punto X, aquí ya empiezo a poner los puntos, aquí va el punto X, el punto C, el punto B, punto A y el punto inicial A1, ¿ya? Yo empiezo con mi presión mínima que necesito en el punto más alejado. Esta es la presión mínima que necesito de suministro. Ya, no hay que confundirlas. Yo sé que necesito 2 metros de columna de agua en la salida, ¿verdad? Entonces, mi nivel físico va a ser 2 metros. Ya, no son los mismos 2 metros, ¿ah? Estos 2 metros son la altura a la que está este punto de aquí, esta es la altura. ¿Ya? Porque se acuerdan que les mostré la tablita de alturas. Ducha a 2 metros. ¿Sí? Entonces, son 2 metros físicos y 2 metros de, eh, de columna de agua. Estos dos los sumo y me da el piezométrico, 4 metros. ¿Ya? Yo lo que estoy haciendo es el invertido, ir de aquí abajo hacia arriba. 4 metros más las pérdidas me da 440, que va a ser mi piezométrico. ¿Sí? Después, 440 más las pérdidas en ese punto o en ese tramo me va a dar la presión piezométrica en el punto B. ¿Ya? Así, 454 más 1.62 me va a dar el piezométrico en el punto A minúscula. ¿Ya? Y de ahí, 616 más 1, que se está perdiendo en este tramo, me da 7.16 de piezométrico. El físico es cero. ¿Por qué? Porque estoy considerando que estoy aquí, ¿no? A nivel del piso. ¿Ya? Puede ser también menos punto 10, así, pero como es muy poca altura, no varía demasiado. ¿Ya? Entonces yo sumo después esto, ¿no? Sumo piezométrico más físico, me va a dar 7,16.
Si esto estuviese en otra altura sería diferente, pero normalmente cuando estamos trabajando con sistema directo siempre va a ser 0, ¿ya? Todos los puntos A, B, C son puntos que están en el piso, por eso su nivel físico es 0, ¿ya? Y cuando sumo esto más esto, me da 616, 450, lo mismo que el pisométrico. Pero se dan cuenta que todos estos puntos son mayores a 2. Todos son mayores a 2. Eso me garantiza el hecho de empezar en el punto crítico con 2, ¿ya? Entonces yo necesito de la red pública, que me brinde como mínimo 7.16 para la parte de alimentación, para la parte interna, desde aquí del medidor para adelante. Yo sé que de aquí del medidor hasta llegar a lo que es la red pública, ya también tengo algunas pérdidas, ¿no? Entonces, para terminar el ejercicio, ¿ya? Vamos a terminar la presión que debe aportar la red pública en total, para abastecer una presión de 2 metros de columna de agua en el punto más desfavorable, que es la ducha, ¿ya? ¿Cómo voy a hallar esa presión? ¿Ya? Va a ser la presión de la red menos las pérdidas de carga en la conexión domiciliaria, es la presión interna, ¿no? Es la presión que yo tengo en la parte de alimentación. Entonces, la presión de red va a ser la presión que tengo interna, ¿no? Más las pérdidas. Yo he obtenido como presión mínima interna 7.16 de alimentación, ¿no? Y las pérdidas que he tenido acá, ¿no? Son estas de aquí. Ya en la parte de la conexión domiciliaria son 2.05. En total, yo necesito que la red me brinde 9.21 metros de columna de agua. Es lo que necesito que me brinde la red desde afuera, desde la calle ya. ¿Sí? Y en este ejemplo, creo que nos decía cuánto nos brindaba, ¿no? Presión disponible son 21 metros de columna de agua. ¿Qué significa? Es mayor a los 9 punto algo que necesito, ¿no? Entonces, yo sé que sí me va a abastecer. La calle sí me va a abastecer para el agua que necesito, para la presión que necesito. ¿Ya? Ustedes tienen que hacer estas verificaciones, es parte del diseño, ¿no? Si tienen un sistema directo, la presión de la calle normalmente es 20 metros de columna de agua. Ustedes tienen que hacer todos estos cálculos para verificar que realmente la red que tienen adentro de su vivienda se puede abastecer con 2 metros de columna de agua en el punto más crítico, ¿ya? De esta forma, exactamente, ¿sí?